El mundo está en manos de los emprendedores, hombres y mujeres que desafían los obstáculos en busca de su objetivo. Y para apoyar esas iniciativas, un grupo de profesionales aportan sus ideas en Freites y su gente. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en la nota 99.5 y también por los canales de Vista TV 45 y 1045. Para hoy tenemos la advertencia de lluvias. Hay anunciadas lluvias fuertes para gran parte del país y si usted vive en esta geografía, pues chequéese las informaciones pertinentes, porque así usted sabe si habrá o no problemas en su demarcación. Le digo esto porque a veces, por no chequear, las lluvias nos sorprenden, entonces tenemos graves consecuencias, tenemos dificultades. Por ejemplo, bueno, creo que en el parte meteorológico que yo leí no estaba el tema de el Distrito Nacional. Me parece que no hay situaciones de advertencia roja para el Distrito Nacional, pero si usted va a viajar, si va a salir de la capital, pues lo recomendable es que usted se chequee y se ponga al día. Tenemos por aquí, por otra parte, que al entrar en la recta final de las elecciones, se perciben claramente dos líneas entre la oposición y el gobierno, en donde la segunda vuelta es el objetivo por lograr o para impedir. Como el gobierno cuenta con el voto de los alineados con el PRM, su estrategia es desalentar a la población a que no vote, sembrando la percepción de que votar en contra de Luis Abinader es votar el voto porque él ganará rotundamente, mientras la oposición asegura que no votar favorece a la reelección. Es decir, hasta ahí está planteado el juego. Los ciudadanos que no voten saben que están dejando al gobierno que está de turno. Si usted es partidario del gobierno, pues no vaya a votar, porque ya está ganado. Ahora, si usted quiere cambio, si usted quiere que la situación se modifique, se sustituya o se altere, usted tiene entonces la decisión de no votar. Recuerde que usted tiene el momento de ejercer este derecho que aquí al país le ha costado mucho. Llegar a poder votar para elegir un gobierno o para votar por lo menos libremente es una conquista que ha costado mucha sangre. Mucha gente se ha sacrificado y hasta ha muerto porque usted tenga ese privilegio. Usted puede percibir que la narrativa del gobierno es sembrar la percepción de que se quedarán en el poder por haber construido un paraíso y para borrar de la mente del ciudadano el alto precio de los alimentos y el abandono de los servicios públicos. Para ello derrocha miles de millones de pesos en bocinas, la compra de opositores, con una costosa campaña publicitaria que abulta una enclenque gestión que carece de una obra importante. El gobierno quiere tener un Congreso mayoritario para reformas constitucionales como eliminar el 50+1, permitir el aborto, poner la Procuraduría como un fideicomiso, que la reelección sea permitida y quitar de la Constitución el 8 años y nunca más. Además, imponer una reforma tributaria que pagarán la clase media y los pobres. Con el dominio congresual, el gobierno, por mal manejo de los fondos públicos, continuará el endeudamiento externo
para solventar los intereses de la deuda y mantener la mordaza a las críticas por la ausente política de inversión, de una inexistente inversión pública que deja sin apoyo al sector productivo y mantiene elevado el alto costo de la canasta básica. La pretendida reforma fiscal implica desempleos porque los empresarios no podrían eludirla en un ambiente negativo, ya que en el 2023 sucumbieron importaciones y exportaciones y el crecimiento económico cayó a un 1.9%. Vamos camino, y esto usted debe pensarlo cuando usted va a hablar. El, el, el tema es que nosotros estamos camino a peores condiciones de vida por el deterioro de los servicios básicos como salud, educación, transporte y el aumento de la delincuencia. Y eso, el aumento de la delincuencia es algo que no hay que dibujárselo mucho a nadie. Todo el mundo lo está viendo en las calles. Hay barrios donde no se puede salir. Usted llegó de su trabajo a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, y no puede salir jamás de ahí, hasta el otro día. Además, el gobierno no ha realizado obras de importancia estratégica para frenar el retroceso que registra el país. Está compelido a continuar a ofertar nuevas obras y terminadas ya iniciadas. Está metido en ese círculo vicioso de como no ha hecho, tiene que terminar lo que hay en camino y además atraerse mediante nuevas obras. Estamos viviendo bajo una administración que ha articulado una narrativa de popa de jabón que se inicia a continuación con el control de la opinión pública y sus medios de comunicación. El gobierno lanza mentiras al aire y mantiene al público alejado de lo que acontece en los barrios. Se aprovecha de las necesidades del pueblo y usa ese dinero el dinero público para callar las voces en los medios de comunicación y para darle la comida de un día a los marginados. Sin embargo, el dinero no lo es todo. En las elecciones municipales de febrero, el gobierno invirtió miles de millones de pesos en todo tipo de acciones y no logró el apoyo del 50% de los electores. El PRM solo obtuvo 43,000 votos más que en las elecciones municipales del 2020. Se dice que las estadísticas no manipuladas muestran que el candidato Luis Abinader no tiene el 50 más 1 para irse en primera vuelta. Esto es importante. Es de creerse que el día 19, el día de votación, el día de las elecciones, el gobierno hará todo lo posible para impedir que el voto fluya libremente, porque esa es su garantía de victoria. Mientras menos voten, más posibilidades tiene de ganar. Por eso le digo, si usted es de los partidarios de Abinader, quédese en su casa, que ustedes están ganados. Por otro lado, tenemos, señores, que el Partido de Fuerza del Pueblo cerró ayer su campaña en el distrito, un fin de semana cargado de actos proselitistas en algunas regiones del país. El desenlace tuvo lugar en el Distrito Nacional, específicamente en las circunscripciones 1 y 3, con una marcha caravana. Donde quiera que hemos estado se ha producido un vuelco a favor de la fuerza del pueblo, dijo el candidato presidencial Leonel Fernández al culminar el recorrido. Es como si que de repente el pueblo ha despertado del engaño y la manipulación a la que ha estado sometida y hoy ha descubierto la fuerza del pueblo que podemos ganar en primera vuelta en las elecciones generales, añadió Fernández. Y dice esto con mucho entusiasmo, con mucha fe en sus palabras, porque estaba acompañado además por su hijo Omar Fernández. Él estuvo recorriendo los barrios muy uniformado de verdes y sus partidarios decían que el león, aquí está el león, está rugiendo en todos los confines de la República Dominicana.
Fernández, además, aprovechó la ocasión para criticar la actual gestión de su contrincante Luis Abinader. Prometieron progreso y lo que hemos tenido es retroceso. En materia de crecimiento económico se poncharon, en educación se poncharon, en salud se poncharon, en energía eléctrica se poncharon, etcétera, etcétera, etcétera. Ese fue el cierre de Leonel. Al cerrar el recorrido, Omar también pronunció su discurso y dijo, estamos a 13 días de sellar lo que hemos visto, lo que hemos sentido en el día de hoy, lo que hemos sentido en la capital, en sus calles, con su gente. Esa energía es lo que me dice a mí que este muchachito de 32 años va a dar una pera para ganar la senaduría el próximo 19 de mayo. Por primera vez el candidato presidencial por el partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, y el candidato a senador por ese partido y la Rescate RD recorrieron las calles de la capital, de la circunscripción 1 y 13, perdón, 1 y 3. Ambos encabezaron una marcha caravana con miras a las elecciones generales del 19 de mayo próximo, con banderines y vestimentas alusivas al Partido Verde. Los dos candidatos desfilaron por los diferentes barrios de la ciudad. Ahora mismo voy a hacer una pausa y vengo dentro de un momentito para estar con todos ustedes. Todos los días nos enfrentamos con el deseo de mejorar nuestra participación en los negocios y elevar la calidad de nuestro trabajo. Por eso, Víctor Rosario presenta su consulta de negocios. Ahora sí, Víctor, formalmente recibido. Adelante, Víctor Rosario. Saludos a todos los amigos que nos acompañan todos los días en esta consulta de negocio. Yo siempre contento de poder estar con todos ustedes y contigo, Alfredo, compartiendo todo lo que tenemos en el mundo de los negocios y del marketing. Y hoy yo quiero tocar dos temas que van de la mano, aunque son en dos vertientes diferentes, porque estamos a ley de menos ya de 2 semanas para las elecciones presidenciales y congresuales. Y quiero tocar primero el marketing político de esta campaña y cómo se ha caracterizado en esta fase final. Y en la segunda parte quiero tocar uno de los grandes dilemas que tienen las empresas en estas próximas semanas, y es el tema de la colocación publicitaria comercial en estos días de cierre de campaña. Pero inicio con la parte del marketing político, porque esta campaña para estas elecciones de la próxima semana, para mí, en los años que tengo de vida y digamos ya consciente, viendo la política de la perspectiva de marketing político y con el marketing comercial normal, quizás ha sido una campaña un poquito atípica en muchos sentidos. Primero porque desde hace ya varias campañas electorales, el tema de las grandes concentraciones desapareció de las estrategias de marketing y más lo que hay son los mano a mano, caravanas y encuentros. Y ni hablar desde el punto de vista de la publicidad, en donde una buena parte de la inversión publicitaria se ha ido moviendo a medios digitales, aunque sí tenemos una presencia en radio, que es relativamente buena, algo de presencia en televisión que ha ido aumentando y de seguro en estos últimos días de campaña que quedan va a subir porque muchos partidos guardan una buena cantidad de dinero en la parte de colocación publicitaria para esta franja final de la campaña. Y quizás la parte más icónica es que creo, por lo menos en lo que tengo uso de razón, es una de las pocas veces, para mí prácticamente la única, en donde una candidatura al Congreso se le está dando más importancia que las propias elecciones presidenciales, que es un caso fuera de lo normal, porque lo típico es que para las elecciones presidenciales toda la atención se centra en los candidatos a la presidencia. Sin embargo, cuando tú ves los análisis, los recortes, las noticias, los comentarios, estas últimas semanas se ha concentrado la atención de los políticos y de la población, obviamente, en la candidatura del Distrito Nacional con
con la tensión que han generado el candidato de la oposición con varios partidos aliados y el candidato del partido de gobierno con dos estrategias de marketing muy diferentes una de la otra, porque obviamente son dos estrategias de marketing muy diferentes. Un candidato joven de pocos años, pero que ha ido calando en el público. Por el otro lado, tú tienes un candidato de mucho tiempo en la política, muy conocido, quizás no conocido fuertemente en el Distrito Nacional, porque ha sido alguien que ha estado compitiendo por la candidatura, por la presidencia en las últimas elecciones. Creo que debe tener más de 2 o 3 elecciones eh, postulándose a la candidatura y ahora cambia a la posición del Senado. Y cuando comparamos la estrategia de marketing político de uno y otro, son totalmente diferentes. Uno está corriendo prácticamente su figura, su imagen, el otro se está apalancando mucho en la imagen del presidente, que es una buena imagen, porque todos los estudios te muestran cómo la imagen personal del presidente es mejor que la imagen hasta del partido y todos los demás, y ha sido dos estrategias muy diferentes desde el punto de vista de estrategias de marketing para calar, que ha creado mucha tensión desde el punto de vista de expectativas a cómo la población acepta uno y otro caso. Dos candidatos que son los principales candidatos a la senaduría. Y si tú haces una encuesta al día de hoy, creo que la principal atención de la campaña en esta fase final se ha concentrado en esa posición, más que por la posición per se, porque al final de cuentas, un senador del distrito y un senador de la provincia con menos votantes tiene el mismo peso de voto, pero no tiene el mismo peso simbólico. Y que creo que aquí viene el tema imagen y posicionamiento, que quizás para mí lo fuerte de la lucha no está en el peso que tiene un escaño en el Senado, sino en lo simbólico que tiene la posición como tal. En el caso que nos ocupa, Víctor, hay varios elementos que le dan más sabor al caldo. Por ejemplo, eh, el candidato, el PRM estuvo buscando a quién colocar como candidato porque los números no le daban. A todo lo que probaban, y lo probaron a todo, hasta Pacheco. Pacheco, el actual síndico, el actual director, ministro de Turismo, la misma Faride, y una ringlera, y no chipeaban. Entonces, Abinader se decidió por adquirir un refuerzo de las filas contrarias, porque Guillermo Moreno era su enemigo. Decía que prácticamente que Luis debía estar preso, que el dinero mal habido, que no pagaba impuestos, que tenía los cuartos en offshore, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese enemigo, ese adversario intransigente, pues ahora está cantando loas a Abinader. Lo que se dice a algunos espectadores, y te digo expertos en marketing, que este cambio de marca siempre se había vendido Moreno como un hombre alejado de las grandes líderes políticos, ¿cómo se llama? Grandes políticas, alejado de los grandes partidos, con un discurso muy independiente, y ahora se ve atado al discurso y a los hechos de Luis Abinader. Sí, y mira, y por eso fíjate que lo toco el tema, porque realmente esta fase final de la campaña, la atención se ha ido moviendo hacia esto. Tú ves una campaña que en el caso del candidato de la oposición principal, que es la Fuerza del Pueblo con el PLD y otros partidos más aliados, Omar Fernández, viene haciendo una campaña de hace ya muchos meses. En el caso de Guillermo Moreno, que es una campaña que tiene apenas, diríamos, un par de meses, semanas, que arrancó, en donde obviamente se le ha invertido un presupuesto muy fuerte, muchas caravanas, el endoso tanto de la imagen positiva del presidente como de todos los funcionarios que han hecho actos de apoyo y demás, y están discutiendo por una plaza importante con una singularidad. El distrito se divide en 3 circunscripciones. La número 1, que es probablemente la circunscripción pico, en donde tú tienes una media de población de un nivel socioeconómico y de estudio muy alto,
las otras dos circunscripciones, que es una mezcla diferente, pero recordemos que el distrito en su conglomerado es la, digamos, de toda la distribución que tiene el país, es la distribución con el nivel socioeconómico promedio más alto, y desde el punto de vista pensante y educación, donde tú tienes la media más alta, es una población que aunque tiene zonas de niveles más bajos, porque todo el distrito está conformado también por muchos barrios, pero donde menos lo tiene. Es decir, que hay una búsqueda de una combinación de votos, ese público pensante que no entra a caravana, que no, ese polígono central que no se mueve por una caravana, hasta la parte de los niveles socioeconómicos más bajos, los barrios, en donde ya tú tienes un público que sí se mueve más en caravana y demás, pero realmente hay una lucha de marketing muy fuerte. Ahora, quiero conectar con la segunda parte que tiene mucho que ver con esto, porque uno de los dilemas que pasa cada campaña política en esta fase final es el hecho de que, ¿qué pasa en estas últimas 2 semanas con la inversión publicitaria de las marcas, de los productos, de las empresas? Ahí hay un dilema que tienen muchos departamentos de marketing. Disminuyo, paro, mantengo. Es una triple opción que tiene en un mes de mayo, en donde tú tienes la estacionalidad de las madres. La estacionalidad de las madres para muchos comercios en diferentes categorías es la época que más dinero te mueve del año. Las madres en algunas categorías compiten con Black Friday, en otras categorías las madres siguen vendiendo más que Black Friday y que Navidad. Y ahí viene el dilema que tienen muchos anunciantes. ¿Detengo mi presupuesto? ¿Lo guardo todo a partir del domingo de las elecciones? ¿Qué hago? Y ese es un dilema que año tras año, y este año está pendiente, lo he oído en muchas reuniones. ¿Qué hacer? ¿Parar toda la colocación? ¿Dejarle todo el espacio a la política? Pero seguir con mi publicidad de mis productos. Yo entiendo que ciertamente la fase final aumenta el ruido publicitario que ejerce la política. Sin embargo, no todos los consumidores únicamente están atentos a la política. Los consumidores siguen siendo consumidores, siguen teniendo necesidades, siguen comprando productos, y la publicidad como elemento que atrae, que llama la atención, que impulsa venta, sigue teniendo su impacto. Lo que usted tiene que tener como anunciante, como marca, es saber cómo mantiene ese mix de colocación, cómo mantiene frecuencias, porque tampoco usted puede hacer lujo si está en una categoría que la publicidad impacta mucho la decisión de compra, de usted salirse del oído del consumidor y tomar en consideración que la ley actualmente establece que desde 2 días antes, es decir, desde el viernes antes de las elecciones, la publicidad política desaparece, por lo cual no hay que esperar al lunes después de las elecciones. Desde el viernes antes, todas las marcas, todas las empresas tienen todos los espacios abiertos exclusivos para fines comerciales, como pasa siempre. Ya la política desaparece de los medios 2 días antes y los consumidores siempre están ahí. No dudes tú que se destape un aluvión de colocación comercial. No, pero te voy a decir algo. Para mí, uno de los días ideales de la televisión es el domingo de las elecciones. Es un día ideal para colocarte en televisión. ¿Por qué? Porque desde las 6 de la mañana hasta que salga el boletín donde ya marque tendencia o lo que fuera, tú tienes una buena parte de la población, un rating altísimo, dándole seguimiento a todos los programas especiales que hacen los distintos canales de televisión en cadena. Y te puedo decir, en otros periodos electorales, yo he apoyado marcas que he impulsado a través de esos medios, porque tú tienes la gente sentada viendo televisión. Que tú dirás que hay gente apática, sí, hay mucha gente que se va a poner una serie, otra cosa, pero hay una buena parte de la población que va a estar pendiente a ver los reportajes, y ya esa fase que inicia después de las 5 de la tarde, todo el mundo está en expectativa esperando. Es un excelente momento para que su marca esté presente, y no olvidarte que los consumidores andan buscando bienes y servicios todos los días, cualquier día de la semana, en cualquier momento, por lo cual las marcas
no pueden desaparecer del medio. Con esto, Alfredo, me despido por hoy y sigo hasta una próxima consulta de negocio. Muchas gracias, Víctor. Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Hasta la próxima. Freites y su gente por La Nota 95.7. Amigos, tengo en línea a mi entrañable amigo Virgilio Maragón, a quien hace un par de meses que no veía por aquí. Está muy ocupado haciendo dinero con sus consultas interiores y exteriores, porque inicio de año, cierre el primer trimestre, etcétera, son dólares para Maragón. Maragón, a ver si tú has tenido tiempo en tus variadas ocupaciones en darle un vistazo a los precios de la medicina, por ejemplo, que se hacen más entrañables para las personas de mayor edad. Bueno, ante todo, gracias amigos televidentes por estar con ustedes otra vez, aunque no es como dice mi querido amigo Frente, el cual me está poniendo frente a frente a Jochi Vicente. Pero sin embargo, he tenido tiempo, sí, claro, de hacer varios estudios, precisamente por eso fue parte de mi ausencia, porque estaba involucrado en una serie de estudios. Mira, yo voy a hablar en términos llanos. Yo fui a la farmacia hace 2 días y el producto que hace un mes me costaba 1.700 pesos, tuve que aflojar 2.300 pesos. Entonces, yo me pregunto, porque la respuesta de la pobre dependiente es, bueno, don Virgilio, esos son los precios que están en el sistema, ¿verdad? Palabrita sistemática que se usa sistemáticamente Sí, para decirle a usted, cállese y pague. sí, lo coge o lo deja. Entonces, también lo he experimentado, ¿verdad? En la bolsa comestible de los fines de semana en el supermercado. O sea, que una cosa son los algoritmos macroeconómicos y otra cosa son los algoritmos bolsillo económico. Indiscutiblemente que en estos 3 meses han habido aumentos considerables, no solamente en la canasta básica, que se ha convertido, diría yo, en la meretriz de la economía, sino también que hemos experimentado muchas alzas en los servicios. Ustedes están viendo los escándalos que están saliendo en la prensa ahora del famoso copago con los médicos, ¿verdad? Que una consulta normal no baja de 3.500 a 5.000 pesos con un buen médico. Entonces, como muy bien dicen varios reportajes hoy que salieron sobre eso en el Diario Libre, obviamente las aseguradoras se hacen de la vista gorda porque es ilegal cobrar por encima de lo que establece tu cobertura. Pero cuando hay un médico eminente y eso, la aseguradora, por no perderlo de sus carteras de servicio, pues se hace de la vista gorda y el médico, es verdad, es lo que decía un médico, entre pago del consultorio, agua, luz, teléfono, etcétera, más la secretaria, y tengo que sacar 35.000 pesos mensuales. Y con lo que yo cobro en consulta, apegado a la tarifa de la ARS que lo cubre a él, obviamente aparentemente no le da. Entonces, todo esto conspira principalmente contra la clase media, porque los pobres, entre una cosa y otra, por los motivos que tú y yo conocemos, todos los gobiernos establecen programas de ayuda, tanto en la parte de los servicios médicos como en la parte de la medicina. Entonces, hay una disparidad enorme y me está preocupando. Precisamente el artículo mío de esta semana trata sobre eso, sobre cómo lo exprimida que está la clase media. Yo siempre he dicho que la clase media es un sándwich, donde la tapa superior del sándwich son los plutócratas y la tapa inferior del sándwich son los que practican la cleptocracia. Y en el medio está la clase media. Y encima de eso lo ponen en una parrilla que se llama DGI para acabar de tostar el pan. Entonces, óyeme, así no podemos, hermano. La clase media, quieran o no, ha hecho grandes aportes. Y ya esa tontería de la burocracia, el pequeño burgués, eso es parte de la surdocracia del pasado. Ya no se habla de eso.
¿Tú me entiendes? Ya no son cosas que pasaron de moda. Esos epítetos izquierdizantes contra la división de clase de la sociedad. Entonces, vamos a aterrizar y vamos a decir que obviamente la clase media en realidad lo componen la gran mayoría de los profesionales que inciden directamente en el quehacer diario de la vida económica dominicana. Entonces, obviamente, los plutócratas se siguen beneficiando de las dádivas del gobierno y la cleptocracia sigue aprovechando con la corrupción. Bien, entonces hay un problema. La clase media no puede pagar lo que se roban los de abajo, ni tampoco lo que se roban los de arriba. Entonces, no podemos estar en esto. El próximo gobierno que venga, el que sea, tiene que pensar muy bien en cómo reordenar no solamente el ámbito fiscal, sino también el ámbito monetario para que la clase media pueda sobrevivir. Virgilio, montándome en ese caballo y hablando de un tema que a ti te es particularmente de interés, es el tema de los maestros y de los salarios prometidos por el gobierno y la calidad de la educación. Fíjate, Porque Virgilio, se quiere atribuir la carga solamente a la calidad de los maestros, pero el Estado está por encima de todo eso. El maestro, el Estado es quien paga y quien debe establecer los programas de educación. Entonces, si un maestro no está calificado, usted sencillamente lo despide, pero usted tiene que exigir el cumplimiento de eso. mira, sin llegar a los extremos de mi ley, ni tampoco, vamos a decir, a la falta de voluntad de un Joe Biden, si nos quedamos en el medio, yo puedo decirte lo siguiente. Cuando se abandona el sistema ostosiano en la República Dominicana, se le dio una estocada mortal, precisamente, no solamente al estudiantado, sino a los maestros. ¿Tú te acuerdas que cuando tú terminabas tu bachillerato, tú podías quedarte en el liceo dando clases a los alumnos de octavo grado y te daban un certificado especial para eso? Tú te graduabas, por ejemplo, en ciencias físicas o matemáticas y te podías quedar todo un año dando clases en el octavo curso después de haberte hecho bachiller. Entonces, esa cantera de esa filosofía ostosiana, eso le dieron una estocada como en el año 84 por ahí, con una famosa reforma educativa que hubo. Ahora bien, a falta de eso, ya hay una grey profesional muy abundante en la República Dominicana, pero que no todos los profesores también han tenido la oportunidad de superarse, porque igual que los médicos que tienen que ir todos los años a congresos para ponerse al día en las disciplinas que ejercen, los maestros también tienen que ir a seminarios y a cursos, etcétera. Y hoy día es más fácil porque se hace a través de online, ¿no? A través del internet. Entonces, muchos maestros están tan abrumados por el diario vivir y la parte cotidiana de su vida que se olvidan de la excelencia académica porque no tienen tiempo ni dinero tampoco para hacerlo. Entonces, eso crea un manto de mediocridad sobre esa clase profesoral que impide realmente que la educación dominicana avance al ritmo que lo exigen hoy día las diferentes tecnologías y conocimientos, vamos a decir, pedagógicos y andragógicos también. Ambos, ¿eh? Ojo, ambos. Esa es mi versión. Y sobre el asunto de los salarios que le prometió el gobierno y que no ha cumplido, por los cuales se está produciendo huelgas. Yo diría que además de salario, el gobierno debería tener un programa obligatorio de especialización de por lo menos en los veranos, decir a los profesores, mire, nosotros les vamos a pagar con todos los gastos pagos, seminario de entrenamiento en las áreas principales, en la parte del idioma, el castellano, la física, biología, química, historia, geografía, etcétera, para que cuando se aperture el nuevo ciclo escolar, ese profesional vaya mejor preparado, no solamente en conocimiento, sino en técnicas docentes. Yo creo que eso sería una compensación salarial muy buena que también el Estado podría contemplar. Indiscutiblemente que los salarios de los profesores hoy día, a mi humilde entender, salvo que yo esté equivocado,
no dan para cubrir la canasta básica en la gran mayoría de los profesionales que se dedican a la docencia. Y los profesores son parte de la clase media. Obviamente que sí, claro que sí. Entonces yo creo que si el Estado, además de un sueldo más o menos manejable, pudiera ofrecerle esos seminarios de entrenamiento obligatorios, porque el profesor que no lo coge automáticamente queda descalificado para iniciar un nuevo año escolar. Porque así es en Cuba, déjame decirte eso, critican mucho el régimen de Fidel, pero en el régimen de Fidel los profesores tienen que actualizarse todos los veranos en una serie de técnicas educativas y de conocimiento. Si no, no le dan un certificadito verde, que es el que lo acredita poder seguir enseñando los próximos semestres. Acá, obviamente, puede hacerse algo similar, donde el profesional se sienta estimulado a asistir a esos seminarios y además con una paga más o menos solventable por la carga que ya tiene el Estado. O sea, disminuir algunos subsidios a lo mejor que hay a los sectores plutocráticos del país y esos subsidios incorporarlos a esa masa de educadores de la República Dominicana. Pero Virgilio, el tema es que estamos hablando del tiempo presente. Yo creo que se debe fijar un tope salarial que cubra la canasta básica del maestro. Y entonces, a partir de ahí, hacer las exigencias de su formación profesional. No, yo diría que son ambas cosas paralelas. Porque tú sabes que el dominicano es medio dejado. Tú y yo lo sabemos muy bien. Entonces, si no se le aprieta un chinchín la tuerca por un lado, por otro lado te sacan el tornillo y la grandera y se mandan huyendo. Entonces, el dominicano es un ser muy especial, como decía Freddy Veragoy. Lo que sí es importante es que la estructura salarial se ajuste de acuerdo a las horas de docencia, obviamente con un salario básico, obviamente. Y las horas de especialización, de enseñanza y de investigación, sobre todo, se pagarían como extra. Y eso compensa indiscutiblemente la cartera de ingresos de los profesionales de la educación, par y paso con los programas de entrenamiento. Ok, lo que tú dices es que tiene que ser parejo, pero la cuestión es que en este momento los médicos, los maestros están demandando el cumplimiento de un pacto que habían hecho. Es más, ahora mismo están dispuestos a renegociar el acuerdo con el gobierno. Es decir, ya hay una demanda salarial en estos momentos de actualidad. Mira, los gobiernos dominicanos siempre han cometido la candidez, por decirlo así, de los famosos pactos. El problema no es pacto, el problema es cumplir. No hay que hacer un pacto para subir un sueldo, por Dios. Esas son técnicas dilatorias que se usan en los gobiernos. Luz Balaguer, ¿qué hacía Balaguer? Nombraba una comisión para estudiar el caso. ¿Tú me entiendes? Y en lo que la solución salía, se pasaban 6, 7, 8, 10, 12 meses. Yo tuve como 6 comisiones de esas. Y yo quisiera que tuviera que por la guerrita de ego entre los componentes de la comisión nunca se llegaba a un acuerdo, porque eso es parte de la idiosincrasia política estatal dominicana. Entonces dejémonos de pactos y de pendejadas. Vamos a hablar claro. La estructura salarial del profesional de la educación debe estar en base a 3 cosas. Costo de la canasta básica, su preparación en cuanto a su capacidad de docencia y obviamente su horario de docencia. Esos 3 puntales son importantes para volver entonces a hacer realmente una escala salarial decente y aceptable. ¿Y la evaluación de ese docente? Obviamente, todos los años, igual que en Cuba, se evalúan. Después que tú haces el seminario de verano, tú pasas un examen o tú crees que ya tú te vas para tu casa. No, tú tienes que coger un examen. Y si no lo pasas, I'm sorry, no llegaste al próximo tramo de la carrera, ¿cómo se llama esto? De docente. Académica, docente. Docente, no lo llegas. Entonces, por eso Sí, pero el tema es que entonces si tendrán los maestros sustitutos, porque aquí se habla de deficiencia de docentes, de que faltan maestros. Entonces, si hay maestros, tú no puedes despedir a los que hay en un régimen de competencia entre ellos.
Faltan maestros en algunas áreas, pero en otras sobran de más. Entonces, ¿qué te dice? Es como la carrera profesional. ¿Tú te acuerdas cuando había más abogados que habitantes de la República Dominicana? Porque eso pasó aquí. Todo el mundo quería estudiar abogacía. Después fue la parte de habilitación de empresas que se puso de moda cuando abrió la Universidad APEC, ¿tú te acuerdas? Que empezaron las carreras de habilitación de empresas. Entonces, ¿qué pasa? Todos los años hay que hacer un censo de competencias. No es el censo de la población, es un censo de competencias. ¿Cuántos médicos tenemos? ¿Cuántos? Entonces, en base a eso, estructurar programas educativos con incentivos. Mire, necesitamos 100 ingenieros. ¿Usted quiere participar? Sí. A usted se le va a pagar un 10% por arriba de lo que gana normalmente el profesional. Más entrenamiento gratis. Yo te aseguro que la cosa cambia si se hace algo así. Y se nivela la carrera profesional. Muchas gracias, que el tiempo nos ahogó. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Hasta luego. Un abrazo fraternal a todos los amigos televidentes y acuérdense, vayan a votar el 19 de mayo. Cero abstención. Gracias, Virgilio. El mundo entero vive pendiente de los inventos y las iniciativas comerciales. Las marcas se disputan el mercado y cada día surgen productos que son presentados por Irving Vargas en Noticias de Marketing. Don Irving Vargas, ahora vemos si es verdad que está conectado un hombre que anda como Elon Musk por allá arriba por los satélites. Buenas tardes, buenas noches y buenos días, Vargas. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Pero no te veo. Porque estoy en la plataforma de cohetes de la empresa SpaceX. Y ahora ni lo veo ni lo oigo. Sí, yo te oigo perfectamente. Y los oyentes me están haciendo señas. Me dicen que le dé para allá. Tienen el dedito gordo para arriba. Mira, Microsoft prohíbe el uso de su inteligencia artificial para el uso de reconocimiento facial policial. Los Estados Unidos y su policía ya no podrá usar los servicios de Azure OpenAI para el reconocimiento de los criminales y las personas sospechosas de haber cometido algún crimen. Este código de conducta ha reforzado la prohibición sobre los departamentos de Estados Unidos de policía para usar los servicios de Azure OpenAI. Estos términos se añadieron de forma más clara para estas integraciones con dichos servicios de ser utilizadas por y para departamentos de policía para reconocimiento facial. Incluye modelos de análisis con imágenes actuales y futuros de la inteligencia artificial de Microsoft. Para resumir el audio de cámaras corporales, los críticos señalaron posibles problemas como alucinaciones, es decir, errores en el modelo, sin que el usuario esté enterado. Hay hasta perjuicios raciales introducidos desde los datos de entrenamiento. Vamos a ver en qué para esto, pero la información tiene muchos cabos sueltos. Por otro lado, Apple reporta que vendió menos iPhone, pero más servicios. Incluyendo América Latina, Europa del Este e India, marcaron un hito para Apple de acuerdo con la llamada inversionista que tuvo la empresa por el reporte financiero más reciente. Dicen que Apple logró abonar parte de los 90.800 millones de dólares que tuvo la empresa en este periodo. Y de acuerdo con Tim Cook, la empresa tuvo resultados trimestrales que, a su entender, fue uno de los mayores que ha tenido la empresa en los últimos años. Dice que lo que impulsó las ganancias de la empresa, en cierta manera, fueron los servicios que brinda esta empresa. De la música de Universal regresa a TikTok tras acuerdo de las empresas.
TikTok anunció que su plataforma de videos cortos y Universal Music llegaron a un nuevo acuerdo de licencia que va a restablecer las canciones y los artistas de la discográfica en la plataforma de redes sociales y dará a los músicos más protección frente a la inteligencia artificial. Una última noticia que dice que Japón ha presentado un dispositivo 6G hasta 20 veces más rápido que el 5G actual. Y con esta noticia me despido diciéndoles que las telecomunicaciones de Japón se han ido adelante a nivel mundial con la presentación de este dispositivo del mundo 6G que está en desarrollo y que esta tecnología mira hacia el futuro colocando al 6G como el salto más grande que se ha producido, equivalente al salto de 1G al 5G en un periodo relativamente corto de 40 años. Gracias y hasta pronto, si Dios quiere. Gracias, Vargas. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en La Nota 95.7 y también por los canales de VTV 45 y 1045. Alfredo Freites, en nombre de todo el equipo, les da las gracias por la sintonía y espero que ustedes se mantengan ahí para que nos encontremos para el próximo programa. Hasta luego.